otra vez hoy. Las inquietudes las pueden revisar en el chat y pues al final destinaremos un espacio para poderlas resolver. Bueno, esto retomo donde quedamos. Estábamos hablando obviamente de la distribución, cómo puede ser la distribución del gas natural. Recordemos que no he mencionado nada del GLP. Cuando uno habla de instalación de gas combustible, pues se refiere a, incluye los dos gases combustibles más utilizados, ¿no? Pues esta parte, bueno, esta diapositiva que era un esquema de distribución, bueno, ya ayer pues me la mencioné. Aquí pues voy a, digamos, tengo una diapositiva más explicativa para lo de la red de distribución, prácticamente un complemento a esto, a esa diapositiva. Recordemos que, bueno, aquí hablamos de una tubería de transporte que está en color rojo, que es la que viene obviamente del, digamos, de un yacimiento, y ahí hay pues unas facilidades, digamos, para tratar y procesar el gas, viene el City Gate, bueno. Entonces acá, obviamente, para, digamos, ser más explicativos, aquí está el campo de explotación. Aquí en este campo de explotación, pues ahí están las facilidades se le da pues a todos los procesos que tienen que ver con el tratamiento y procesamiento. Luego, pues el gas se transporta por un gasoducto. Debe haber pues una unidad descompresora pues para poderlo mover, y darle presión para poderlo mover digamos, distancias hasta la estación de residuo, que es el GLP. Recordemos que la estación de residuo le hacen, digamos, también tiene unas funciones que le vamos a detallar más específicamente. En la estación de residuo, pues el gas llega, digamos, a 300 en un intervalo que puede oscilar entre 300 y 800 psi, presión manométrica. Ahí pues se le baja la presión con unos reguladores industriales y se inyecta a la red primaria, que es una tubería que es acero, un acero por la presión obviamente que debe, digamos, manejar, que son 275 psi en promedio. La que está en color negro, obviamente, esta, ¿no? Después, pues, se derivan a unas estaciones reguladoras de distritas que están ubicadas estratégicamente para que abarquen varias zonas pobladas, sectores. Y como vemos acá, esto que se ve acá es una, digamos, una válvula, ¿no? Para poder controlar el flujo de gas. Entonces estamos hablando de que la estación reguladora, pues hay otra disminución de presión a 60 psi, como vemos acá, que es la presión que, digamos, se utiliza aquí en Colombia para redes de distribución secundarias. Toda esta clasificación, toda esta terminología está en la NTC 3728, ¿no? Que es una norma de la que es la de gasoductos, una norma técnica colombiana. Esta la podemos obviamente consultar, está libremente en internet, para, digamos, poder conocer un poco más sobre lo que es digamos, la distribución por gasoductos. Esta tubería que se ve aquí en color amarillo, pues obviamente es en polietileno ya. Esto es lo que llamamos una troncal. La red secundaria se divide en troncales, que son tuberías pues, que manejan un caudal más, digamos, un volumen de gas más alto. Y ustedes ven que prácticamente se están anillando, se están encerrando unos sectores. Estos cuadritos que se ven, pues son los usuarios, ¿no? Distintos consumidores. Porque, digamos, esa configuración se llama anillado, porque el fin, digamos, de conservar digamos, un rango de presiones estable, digamos, circulando todo el tiempo, desde que todo está interconectado. Todo está interconectado. Usted pues puede dejar acá, puede, digamos, taponar
o dejar abierto por si se va a conectar a otros, digamos, o seguir, digamos, abarcando digamos, más usuarios, más manzanas, por decirlo así. Se habla de que generalmente un anillo encierra alrededor de 300 usuarios en promedio. Entonces ven que eso es una, digamos, es una distribución continua, ¿no? Aquí se continúa para más, digamos, más usuarios. Estos son, pues, válvulas de polietileno, pues, obviamente para controlar el flujo hay válvulas de troncal y hay válvulas de anillo, ¿no? Esta es la de anillo y la de troncal. Bueno, acá no se alcanza a ver, pero ya del anillo sale la derivación a conectar a un usuario, que es lo que estamos viendo acá en esta diapositiva. Una red de distribución urbana, entonces esta es la troncal, que puede ser en 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. ¿Qué me define el tamaño? Pues obviamente la cantidad de gas que yo voy a llevar a un determinado, digamos, sector. Que aquí la troncal, como le dije, digamos, esta línea más gruesa que se ve acá. De aquí se deriva, entonces ven, a un anillo. Este es el anillo, que prácticamente pues esto obviamente va a continuar y va a encerrar obviamente, digamos, 300 usuarios. Los anillos pues generalmente van en tamaños de 3/4 a 1 pulgada, y lo mismo pues lo define la cantidad de gas que en este caso yo voy a hacer llegar a una, digamos, digamos, a una determinado número de manzanas, que obviamente abarquen en promedio 300 usuarios, ¿no? Y del anillo, observen, estoy derivando lo que es ya la cometida. Cometida que generalmente es en media pulgada, que puede ser, bueno, hay que recordar que en polietileno hay media pulgada CTS y media pulgada IPS, son los tamaños, ¿no? CTS quiere decir que son las medidas de la tubería de media, digamos, de cobre tipo L. No es que sea cobre, ¿no? Sino que se utilizan las mismas dimensiones. CTS porque son iniciales de Cooper Tubing Size, que es tamaño de tubería de cobre, o media IPS, que utiliza las mismas dimensiones de la tubería de media de acero al carbono. IPS por Iron Pipe Size, tamaño de tubería de acero. Aquí pues, obviamente llegamos, aquí se observa pues, obviamente el elemento, lo que es todo esto es el elemento de transición, ¿no? Para que obviamente la tubería de polietileno pues ya hacer una transición a elementos mecánicos, que es el regulador, y se observa que tenemos el medidor, y obviamente aquí ya saldría la interna hacia la vivienda, ¿no? Aquí vemos obviamente cuando se manipula la tubería de polietileno, pues hay que hacer unas pegas, ¿no? Esta que estoy aquí señalizando es la que se conoce como una silleta. Esto es una poliválvula digamos, en ese caso sería una poliválvula de anillo. ¿Por qué le llama poliválvula? Porque está hecha exclusivamente, fabricada exclusivamente de polietileno. Esto que se ve aquí es un cuadrante que se manipula desde la superficie. Esto obviamente aquí se ve que esto está a una profundidad, ¿no? Generalmente las troncales van a 1 metro de profundidad, los anillos van a 60 centímetros. Y obviamente la cometida pues va a 60 centímetros también de profundidad, ¿no? Entonces, eso son especificaciones de red, ¿no? Entonces, esto que se ve acá es una T, que eso hay que unirla por un proceso que llama termofusión. Aquí vemos otra T. Y entonces, esos procesos de termofusión, pues obviamente lo debe hacer personal certificado por competencia laboral, calificado. Entonces, para el proceso de termofusión, pues hay termofusión, hay electrofusión. Digamos, esto es digamos, lo que llaman un proceso de termofusión, pero utilizan para tuberías de gran tamaño. Bueno, esta no es para gas, vale aclararlo, pero es polietileno, color negro con franjas azules, esto es para agua. Pero lo que quiero mostrar aquí es digamos, el proceso que hay que hacer. Lo mismo, digamos, se hace en redes de distribución de gas para tuberías de gran tamaño. Esta es la caja de control que manipula todas estas mordazas. Eh, y obviamente, no, las mordazas, perdón, son manos, lo que manipula aquí es el movimiento. Esto se desplaza, es un carro que se desplaza
Un extremo permanece fijo, el otro extremo de la tubería se mueve. Aquí está la plancha de calentamiento, que esta unión es por calor, ¿no? Primero se calientan, se introduce, digamos, una plancha entre los dos extremos de la tubería, se deja que suba una temperatura, después se unen, se hace llegar los extremos a la plancha, una plancha que tiene una resistencia interna. De acuerdo a los tamaños, pues hay que llevar una temperatura que hay que alcanzar. Aquí se manejan unas presiones con estas perillas digamos, de contacto, digamos, porque hay que hacer una fuerza para obviamente poder, digamos, inicialmente contra la plancha, después se retira la plancha cuando alcanza el calentamiento, después vuelve y se une, se forma una regada y queda allá. Esto es lo que llaman un proceso de una tope, que es frente con frente. Este que está acá es la variación de este. Este es accionamiento manual, aquí se ven las palancas, y si yo acerco manualmente los extremos de la tubería, este que se ve acá ya es el proceso a socket, que es cuando yo voy a utilizar, digamos, a unir en este caso una T, en este caso una T. En termofusión hay tres procesos: socket, que es para accesorios como T's, uniones, que son las más utilizadas; la de tope, y está la de silleta, que es esta que está acá. Silleta es la derivación, esta, cuando yo derivo. Este es el carro portasilleta. Aquí esto que se alcanza a ver de color verde son los sockets, que son estos mismos, que eso están en color gris, que hay uno digamos, cóncavo y convexo. Pues obviamente es un proceso, vuelvo y repito, de termofusión. Y esto que se va a caer son las prensas digamos, de aplastamiento. Cada vez que yo, digamos, vaya a hacer una derivación, como en este caso, de una cometida, para no tener que cortar el gas desde una válvula, pues yo lo que hago es prensar al lado y lado, a una distancia donde va a estar el accesorio, la T, y pues estas prensas pues obviamente van de acuerdo a un tamaño, y pues digamos, la finalidad es, por lo menos en el momento, impedir el flujo de gas para poder hacer el proceso de la unión, de la cometida esta. Entonces, esto obviamente pues son los procesos por termofusión. Hay electrofusión, termofusión y electrofusión. Pues la diferencia de la electrofusión es que los accesorios son especiales, pues los accesorios tienen una resistencia interna, lo cual le hace circular, digamos, eh, le aplica un voltaje, y por la resistencia, después se aplica el voltaje, circula una corriente, derrite el polietileno que está encima de la resistencia y se funde directamente en la tubería. Bueno, esto ya es la cadena tecnológica, bueno, de lo que le decía del Citygate. Esto es un Citygate, digamos, la vista de un Citygate, esta es digamos, la de Citygate que queda en Cúcuta, norte de Santander. Yo ayer mencioné cuáles son las funciones que se hacen ahí. Se recibe el gas, hay digamos, una filtración, se mide, se odoriza, sí, digamos, hay digamos, una separación, digamos, también separadores para de pronto si condensó digamos, por temperatura o por condiciones ambientales, condensó agua, que muy posible, pues, generalmente no se retira todo el agua, entonces todo se puede, digamos, llegar a un separador. Seguridad y alivio, bueno, esto ya es el proceso cuando está regulando, pues, o disminuyendo la presión, hay que controlar que muchas veces, si el sistema de regulación falla, pues, que se tienen unos dispositivos de seguridad para que no tengan inconvenientes. Bueno, descompresión, lo que les decía ayer, cuando se llevan los gasoductos virtuales, que son obviamente en esta situación, digamos, esta modalidad, que es el gas comprimido, pues lo mismo, llegan a una estación que hay que descomprimir. Entonces esto básicamente es bajar la presión, se descomprime, el gas está a 3000 psi, se descomprime hasta la presión obviamente de envío por distribución. Las estaciones de distrito, que son obviamente las que están ubicadas estratégicamente para distribuir el gas a las diferentes, digamos, sectores, que son estas, se dan reguladores de distrito.
Esta es subterránea, ¿no? Observen que aquí, digamos, estos son los respiradores, pues se hace subterránea obviamente por, digamos, por seguridad también, ¿no? Esto es una unidad, esta es una unidad filtradora. Aquí llega el gas, obviamente, para ser acondicionado a la presión de 60 psi. Con estos dos, esto es un sistema de regulación en serie que utiliza unas válvulas de flujo axial pilotadas. Pilotada quiere decir que se controlan, la presión de salida se controla por un piloto, por un dispositivo. Esta línea aquí que se ve para ahí, la que llama un bypass, cuando se le va a hacer mantenimiento a esto, pues obviamente se deriva el paso de gas por acá y pues el control de la presión se hace manual, así como a, digamos, a ensayo y error, por decirlo así, ¿no? Esta tubería que se ve acá es la válvula, digamos, de alivio de seguridad. Por si falla la presión sale más alta, pues por aquí se dispara. Con obviamente un dispositivo, esta es la válvula de seguridad, que es otra válvula de flujo axial que se sitúa vertical, se ajusta a una presión determinada para que ella opere como virtual. Y aquí, bueno, aquí no se alcanza a ver, aquí ya sale a la red secundaria en polietileno. Aquí se hace una transición de acero, porque esto es acero, a polietileno, con un transitoma, ¿no? Que es el elemento que se conoce para, digamos, en este caso, pasar de tubería de acero a polietileno y se hace también por termofusión. Bueno, aquí se ve ya, digamos, como ejemplo de una distribución, como, digamos, la preparación, digamos, el tendido, la tubería de polietileno. Eso en especificaciones de redes ya, todo eso está en la NTC 3728. Aquí vemos digamos, la cometida ya que es la derivación hacia el usuario. Observen que aquí esta sería, digamos, un anillo y pues se está derivando hacia la fachada de la vivienda. Esto que está aquí es el elevador, no es un key elevador, ¿no? Porque hay elevador como tal es el elemento que pues sí me permite la transición de polietileno a elementos mecánicos para poder cerrar la válvula, el regulador. ¿Y qué se llama key elevador? Key elevador es que ya viene un conjunto completo, que es el elevador, digamos, la válvula y el punto de acople, digamos, del regulador, que sería en este caso eh, esto que sea aquí es el key elevador. Es decir, aquí va la tubería de polietileno. Obviamente eso tiene un procedimiento de acople. Esta es la válvula y aquí esto es una tuerca loca M26, que es una rosca métrica, que es donde acopla ese regulador. Ese regulador tiene una conexión roscada y obviamente aquí ya es una conexión NPT de rosca macho. NPT quiere decir que es una rosca cónica, ¿no? Bueno, y obviamente, pues después de instalar la cometida, pues se instala obviamente el centro de medición, se incrusta la cajilla. Generalmente aquí en Cúcuta el procedimiento es que los que instalan la cometida dejan incrustada la cajilla sin instalar obviamente el regulador ni el medidor. Ya viene la otra cuadrilla que va a ser prácticamente la interna. Ella pues instala el regulador, el medidor, que sería pues obviamente esto, instala el regulador, el regulador, el bastón, el medidor y hace la interna hasta la conexión del gasodoméstico, ¿no? Obviamente tiene que ajustar el gasodoméstico, ponerlo a punto, que llaman, ¿no? Entonces aquí vemos obviamente el gasodoméstico, aquí viene la tubería. Esta es la válvula, digamos, de paso del gasodoméstico, esta que se ve acá, y ese es su conector flexible. Esta válvula pues debe ir obviamente a un distanciamiento, no quedar expuesta al calor. Bueno, esa digamos es como tal, mostré digamos los componentes por detallado de una instalación de gas de tendido, digamos, de la red en polietileno, ¿no? Gas natural, ¿no? Obviamente. Aquí el GLP, pues, obviamente el GLP es muy, digamos, muy diferente del gas natural. Aquí se observa, esto es, digamos,
un transporte a granel de GLP. Este es un tanque estacionario. Esto es lo que se conoce como una unidad, digamos, de medición, que registra, digamos, cuando se dispensa el gas GLP, porque a diferencia, digamos, una de las diferencias del sistema, digamos, de distribución del GLP, ¿no? Yo puedo enviar digamos, un carro, una cisterna de estas, y llenar los tanques, o, digamos, en este caso, los tanques estacionarios, que sería uno como estos, que se usa para almacenar GLP para, digamos, cuando el consumo es consumo, digamos, para casos restaurantes, ¿no? O edificios. Bueno, lo que hay que mencionar del GLP, bueno, yo ya dije que prácticamente el GLP se obtiene, a diferencia del gas natural, por refinación del petróleo. Este es el proceso de cuando es por refinación del petróleo. Se parte de, digamos, almacenamiento de petróleo hasta una, digamos, pasa por un proceso de destilación donde se obtienen varios productos. Observen, aquí lo que llaman los gasóleos, un subproducto, se extrae y al gasóleo se le hace un proceso de craqueo, y del craqueo se obtiene o se separa la gasolina con el GLP. ¿Cómo se descubrió el GLP? Eso fue por los años 30, por ahí en Estados Unidos, porque se notaba que la gasolina que se producía digamos, de la extracción de petróleo se vaporizaba muy rápido. Se vaporizaba, digamos, no rendía. Entonces se logró identificar que el componente que hacía vaporizar la gasolina era el GLP. Prácticamente el GLP salía mezclada con la gasolina y se logró separar el GLP, identificarlo y separarlo. Y ahí, digamos, fue que digamos, eso fue en Estados Unidos, no sé, digamos, se identificó el GLP como componente de la gasolina que obviamente la hacía vaporizar. Bueno, esto, como le di el GLP, una de las ventajas del GLP es el poder calorífico, que es mayor que el gas natural, y obviamente un inconveniente en cuanto a seguridad de la densidad, ¿no? Que es más pesado que el aire, obviamente en casos de seguridad, digamos, de una fuga, pues tiende a depositarse en las partes bajas. Prácticamente la característica del GLP son las mismas del gas natural, digamos, él no tiene color, pero hay que tener en cuenta que en el caso, digamos, como él se almacena en estado líquido, si hay una fuga de un recipiente en estado líquido, pues se va a presentar un aspecto de esa fuga como un chorro, una nube blanca, ¿no? ¿Por qué? Por el cambio de estado. El líquido pasa a gaseoso porque pierde la presión, pérdida de presión súbita y convierte una nube blanca. Que esa nube blanca presenta un gran problema, ella se va expandiendo, ¿no? Que es una propiedad, por aquí más abajo la tengo, que ¿qué pasa cuando se vaporiza, digamos, 1 litro de GLP en fase líquida? Él se expande 270 veces en fase de vapor, ¿no? Por eso es que las fugas de GLP en estado líquido son muy peligrosas. Hay un fenómeno que se conoce como el bleve, que es digamos, una explosión del gas líquido expandiéndose en forma de vapor, que alcanza hasta unos 3 kilómetros a la redonda, y obviamente, como eso generalmente sucede en los tanques que explotan, que tienen almacenamiento, por estar sometido a una temperatura, digamos, que se esté quemando, por decir algo. Entonces, es un gran riesgo, ¿no? El manejo del GLP se puede decir que es un poco más riesgoso que el del gas natural, ¿no? Y el otro problema es que si usted le pone la mano, digamos, tiene acceso a la piel, ese chorro, digamos, ese cambio, digamos, de GLP de estado líquido a gaseoso, y una vez se quema, ¿no? Usted siente un frito rico, pero eso es una quemada que llaman en frío, ¿no? Quemada frío, que por eso se pueden ver en internet, quemadas en frío por GLP, y se van a mirar cómo es el aspecto de eso. Eso prácticamente es peor que una quemadura de primer grado, ¿no? Bueno, no tiene olor, obviamente, por eso también se odoriza. La ventaja más importante del GLP es que se puede almacenar y transportar como líquido bajo presión, presiones bajas, 120 psi. Por eso es que, pues,
es el combustible ya para utilizar por allá en zonas rurales, en fincas, bueno, aunque en la finca pues está utilizando hoy en día mucho lo que es el biodigestor, ¿no? Para utilizar lo que son lo que llaman la biomasa, ¿no? Vaporiza obviamente, después de, él vaporiza obviamente al empezar a perder presión, y eso es lo que se aprovecha, ¿no? Él, como todo gas, pues se expande por temperatura y por una mayor temperatura y se contrae por una menor temperatura. No es venenoso ni tóxico, pero obviamente también se desplaza el oxígeno como el gas natural en espacios, digamos, cerrados. No es corrosivo. Lo que les comentaba, por envasarse, digamos, facilidad de envase, pues se puede transportar a diferentes regiones. El poder calorífico, aunque aquí está pues obviamente en unidades de BTU metro cúbico, 93.600. Esto depende del contenido de GLP, ¿no? Contenido de propano y butano, o más propano que butano. Y se licúa fácilmente. Bueno, licuar es volverlo líquido. Se puede licuar aumentándole la presión, dejando la temperatura constante, o dejando la presión constante a temperatura ambiente y disminuyéndole la temperatura, ¿no? Pero la temperatura no es por ahí de menos 0,5 grados Celsius. Aquí tenemos la cadena de distribución del GLP. Ella se puede, digamos, bueno, aquí embarco porque como en este caso, en este momento Colombia está importando GLP, ¿no? Porque Ecopetrol no está produciendo GLP, no está, digamos, para, digamos, para usos, digamos, en gran cantidad, para usos, digamos, residenciales y comerciales, ¿no? Entonces, más que todo se está importando, ¿no? Inclusive ahorita hay GLP que se está utilizando en Colombia para combustible vehicular y ese GLP es importado, ¿no? Hay unas estaciones, ¿no? Que le están dando competencia al gas natural vehicular, ¿no? Este es un tanque esférico para almacenamiento de GLP. De estos tanques, pues se trasvasan a cisternas de gran capacidad, máximo 11.000 galones, se llevan a plantas de almacenamiento. Esto pues, son las, digamos, los de estos tanques de 34.000 galones. De acá, obviamente, se envasan a cilindros, si fuera el caso de cilindros, o digamos, se trasvasan a las cisternas más pequeñas, que en este caso que va a surtir el gas a los tanques estacionarios. Bueno, aquí tenemos una vista de un tanque que se utiliza para GLP, con, digamos, con los accesorios que permiten, obviamente, manipular en forma, bueno, trasegar, hacer el trasiego, el trasvase, y obviamente tener descontrolado el gas de manera segura dentro del mismo recipiente, ¿no? Entonces, por lo menos aquí está la válvula de llenado, que es cuando se va llenando, digamos, se está ya quedando, digamos, estaba vaciando el nivel de GLP, pues hay que traer, se viene con digamos, una cisterna más pequeña y obviamente se va cargando de gas. Este que controla el nivel, que es una pera flotadora. Obviamente hay que medir la presión, hay que, digamos, esto ya es retorno de vapor, en el caso de que cuando él se va llenando, hay una presión que, digamos, que se va haciendo contra el techo, la presión de gas, y esa presión pues hay que equilibrarla, hay que retornarla hacia el recipiente donde está sacando para equilibrar las presiones. Bueno, válvulas de seguridad por si hay un incremento de la presión, por acá dispara ese incremento y pues obviamente manteniendo el GLP en las presiones de manejo. Esta ya es una vista de un tanque estacionario. Esto que se ve aquí en color amarillo pues es la línea de, digamos, ya de gas. Hay que tener en cuenta que tuberías de color amarillo transportan el gas en estado, digamos, el combustible en estado gaseoso, ¿no? En color blanco, si la tubería de color blanco, transportan el combustible en estado líquido. Bueno, estos tanques van produciendo vapor de gas, ¿no? GLP, pero eso depende, digamos, obviamente del tamaño, digamos, de la cantidad de GLP, de la temperatura que esté externamente. Entonces, por decir algo, yo si necesito, digamos, para una demanda de gas, voy a utilizar GLP. Entonces, yo primero debo calcular los BTU hora
¿Cómo calculo los BTU hora? Pues esto es la potencia de los gasodomésticos. ¿Y cómo calculo la potencia de los gasodomésticos que yo voy a utilizar? Pues ese es un dato que da el fabricante, ¿no? Cada gasodoméstico tiene una potencia que la da a los quemadores, una estufa, un quemador de una estufa. Es un valor que ya hay quemadores pequeños, medianos, grandes. El mediano, él tiene una potencia promedio de 5.600 BTU hora. Entonces, eso lo da el fabricante porque el fabricante es el que le hace pruebas al quemador. Él obviamente va a medir cuánto calor, cuántos BTU está generando por unidad de tiempo. Entonces, se suman todos los BTU. Entonces, suponiendo que en un edificio todos los gasodomésticos, incluyendo pues estufa, calentadores, secadoras, sumo 461.136. Entonces, ¿qué tanque utilizar? Aquí dice que 120 galones, un tanque de 120 galones. Estas son las medidas que se comercializan generalmente. Hay unas que ya no se comercializan aquí en Colombia. Obviamente esta vaporización también está influenciada, como les dije, por el porcentaje de llenado. Esta está medida a un 30% de llenado de GLP y a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. A mayor temperatura, él va a vaporizar más, porque el tanque va a chupar o va a tomar calor del ambiente para él, obviamente, favorecer la vaporización del GLP que está en estado líquido, pasarlo a gaseoso. Y eso obviamente pues se va también abriendo la válvula, digamos acá de paso, la válvula de paso que me va a ir hasta los equipos de consumo. Bueno, aquí tengo otro ejemplo obviamente ya de una instalación para gas natural, muy parecida a la primera que mostré. Aquí está en lo que llaman encerrado el centro de medición. Obviamente eso va a ir en un gabinete, un regulador. Vamos a ver más adelante, aquí el elevador, el bastón, el medidor, en este caso un G1.6 que es el más común. Hay que recordar que tiene una capacidad de manejo o digamos, de manejo de aire, no de gas, de 2.5 metros cúbicos hora. En este caso se está utilizando tubería P al P. Observen, aquí estamos los accesorios. Esto es un conector para medidor. El conector para medidor, y esta es digamos, un racor macho P al P para, digamos, ya hacer digamos, la interna. Una T derivación P al P. Estos son accesorios de P al P, la válvula. Esto ya es un conector flexible, que esto no es en P al P. Esto es flesometálico. Puede ser flesometálico o puede ser sintético, puro caucho. Aunque este que se ve aquí es flesometálico, ¿no? Porque este es el que ya obviamente permite digamos, digamos que se pueda deformar. Esta es una instalación obviamente residencial, no tipo. Esta ya es comercial e industrial. Observen los reguladores. Bueno, aquí la presión, vale decir, esto es una red de baja presión para residencias, en la cual la presión para gas natural va a oscilar entre 18 a 23 milibares. Hoy en día, pues ya 18 ya bajó a 17, ¿no? 17 milibares. Cuando es una comercio de industria, pues obviamente ya hay que manejar un sistema de regulación diferente. Ustedes ven que aquí utiliza un solo regulador. Aquí entra el gas a una presión de 60 psi de red de distribución, PSIG, presión manométrica, y la baja hasta 18 a 23 milibares. Recuerden ese mili, ¿no? Mili, la milésima parte de un bar, ¿no? Porque si no utilizara ese prefijo mili, entonces yo lo designaría como 0,018 bares, ¿no? Uno utiliza el prefijo mili para, digamos, abreviar digamos, la nomenclatura, digamos, la cantidad, ¿no? Uno utiliza prefijos para abreviar cantidades, ya sean muy pequeñas o muy grandes. Bueno, observamos que aquí hay baja presión, media presión. La baja presión está en color amarillo, es decir, que cuando es baja presión, ahí sale el gas entre 18 y 23 milibares. Y cuando es media presión, aquí generalmente el gas está a 5 PSIG.
¿Por qué se hace esa, digamos, digamos, ese arreglo de regulación? Ese es un regulador de primera etapa. Esto es lo que llamamos una regulación en 2 etapas. Utiliza un primer regulador que es pilotado. Este es en referencia a Juncker. Presión de salida 345 milibares, que son 5 PSI. Caudal nominal 200 metros cúbicos hora de manejo de gas. O sea, que usted puede conectar todos los equipos que quiera, los cuales pues no sobrepasen una demanda de gas de 200. Si ya pasa de 200, no, hasta ahí me paro, hasta ahí me freno. ¿No? Tendría que buscar un regulador de más capacidad, porque lo importante del regulador es que me maneje un caudal de gas que demanden los equipos que van a estar instalados, unidos digamos, a esa instalación. Entonces, en este caso, ¿por qué se utiliza una regulación de 2 etapas? Pues para mantener, digamos, para asegurar que la presión hacia los equipos, la presión ya de, digamos, de utilización de los gasodomésticos, pues me llegue, la aproveche, digamos, al total. Es decir, que aquí yo voy a tener al pie el gasodoméstico 17, que es la mínima, o hasta 23. Entonces, tengo toda la presión aquí al pie del gasodoméstico. Si yo utilizara un solo regulador, como en este caso, tengo los 18, 23, pero como el gas tiene que hacer un recorrido, muy seguramente puede perder presión. Muy seguramente no, él pierde presión, ¿no? Igual, estos tamaños de tubería se calculan, pues teniendo en cuenta ese criterio, ¿no? De que la presión que se pierda sea obviamente la que admite, digamos, el método utilizado. Cuando se calcula una tubería de gas de media presión, se utiliza la fórmula de Müller. Cuando se calcula una red de baja presión, se utiliza la fórmula de Renoir o la de Paul. Hay tablas, hay fórmulas, hay tablas simplificadas, hay fórmulas que es otro, digamos, un curso completo, ¿no? Que llamamos aparte, que es calcular instalaciones de gas, ¿no? Que va desde donde la selección del regulador, selección del sistema de regulación, del sistema de medición, cálculo de los tamaños de las tuberías, determinar la ventilación, la evacuación de los productos de la combustión de los equipos que lo requieran, bueno, o sea, todo eso. Entonces, por eso aquí dice, esta regulación está en 2 etapas. Esta que es primera etapa y todo esto que son reguladores de segunda etapa. Ven que aquí hay varios modelos. Estos son, la particularidad de esto es que estos se pueden instalar en el interior de la edificación, al pie del gasodoméstico. Estos no, digamos, no ventean. Cuando hay una presión alta, ellos prácticamente estabilizan la presión y algunos pues obviamente aplican un sistema de seguridad que al rato pues cuando se normalice la presión pues obviamente hay que accionar el regulador, un accionamiento manual para poderlo llevar digamos a rearmarlo. Esto que llaman aquí OSO, esto es un sistema de seguridad, ¿no? Son iniciales en inglés que quiere decir Over Pressure Shut Out, corte por sobrepresión. Es decir, este regulador que se ve acá, que tiene un sistema de seguridad que corta el gas aguas abajo cuando pues la presión es alta, ¿no? Cuando, digamos, cuando aquí está fallando, digamos, de pronto el sistema de presión principal corta el gas a la salida y él se rearma manualmente. Eso tiene un taponcito aquí que se jala para hacer un prearme manual. Este regulador que se ve acá, este regulador consta de 2. Este es el de la seguridad, el OSO, y este es el principal. Estos ya son estabilizadores. Es decir, ¿qué quiere decir ese término? Que ante cualquier variación de una presión a la entrada, él va a mantener la presión de salida en la franja para la cual está diseñado. Entonces, esto ya es una regulación de 2 etapas. Este regulador es pilotado. Esto que se ve aquí es una vista superior. Esta perillita que se ve acá es la que yo gradúo para fijar la presión de salida. Estos reguladores yo puedo fijar la presión de salida desde 5, ahí pues el fabricante dice que, bueno, arranca desde 0 hasta 30 PSIG. 5 PSI generalmente se usa para gas natural, pero si yo lo veo que dice como primera etapa para un tanque estacionario para GLP, se recomienda que se ajuste a 10 PSIG o hasta 15 máximo, ¿no? Bueno,
Ya que estamos hablando de eso, pues quiero pasar acá. Ese es para GLP, ¿no? Perdón, para el caso de gas natural. ¿Dónde está acá? Bueno, estos son reguladores, estos son especificaciones de reguladores de primera etapa para gas natural del fabricante Junker, ¿no? Los catálogos los consigue usted en internet. Primera etapa, aquí tenemos de segunda etapa, algunos, ¿no? Esto es una, digamos, una parte. Segunda etapa de uso externo, que la segunda etapa puede ser de uso externo, estos se alivian al exterior, ventilan al exterior, y estos son los de uso interno, que no tienen válvula de alivio. Y están los de única etapa, todos estos son para gas natural, ¿no? Bueno, acá está el caso, digamos, si yo voy a utilizar un tanque estacionario para GLP, o sea, se utiliza un pilotado como primera etapa, y aquí están, obviamente, estos son de segunda etapa, pero de uso exterior, o sea, están por fuera de la edificación. Muy seguramente esto está conectado a uno o más equipos internamente, ¿no? Entonces, eso obviamente es el caso de que se pueda utilizar un tanque para, digamos, para GLP. Bueno, volvamos acá. Es muy importante mencionar que hay una normatividad para, pues, para todo esto de lo que yo estoy, digamos, lo que es el en este caso se conoce como reglamento técnico que aplica las actividades de diseño, construcción e instalaciones para suministro de gas. En este caso, pues, aquí dice gas natural, pero él aplica para ambos tipos de gases. La que está ahorita vigente es la resolución 90-902 del Ministerio de Minas y Energía. Es un reglamento técnico, digamos, se le conoce como reglamento técnico, que esto es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Ese reglamento técnico, pues, menciona, bueno, obviamente, los parámetros para diseño, construcción y la certificación de la propia instalación. Nos recuerden que una instalación después de realizada está certificado por un ente que está acreditado por la ONAN, ¿no? El Organismo Nacional de Acreditación. Entonces, hay un reglamento técnico para las instalaciones internas, residenciales, comerciales e industriales, y hay un reglamento técnico que aplica para gasodomésticos. Este gasodoméstico, pues lo expide ese Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que está más relacionado, que es el reglamento 680. Ahí está la clasificación de los gasodomésticos, bueno, todos los requisitos que deben tener los gasodomésticos que se utilicen aquí en Colombia, bueno. Y está obviamente la resolución 90-902. Estos dos usted los consigue por internet, ¿no? Este reglamento técnico, bueno, el 90-902, menciona requisitos técnicos que debe cumplir las actividades de diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? Cuando habla de mantenimiento, pues obviamente está hablando ya tanto de la red como de los, digamos, bueno, esa más que todo de la red, ¿no? Porque la de los gasodomésticos es la 680. El reglamento, la resolución 90-902 habla de que quién debe hacer el diseño de una instalación de gas. No lo puede hacer un maestro de obra, ¿no? Tiene que ser un profesional con matrícula vigente, ya sea arquitecto, ingeniero civil o ingeniero mecánico, o si no es profesional, una persona competente, pero esto que llama competente es competencia laboral, ¿no? Tener la competencia laboral, ¿no? Que esto, pues, en este momento, ¿quiénes hacen procesos de certificación por competencia laboral? El SENA es uno, que lo hace totalmente gratuito, y hay, digamos, hay entes como digamos, que son privados, como digamos, la RTG, por mencionar uno, Certicon, MLF, y pues obviamente ellos presentan los diseños a la distribuidora para la aprobación del diseño. El diseño que contempla una memoria de cálculo que pues vamos, ella se compone obviamente de todo lo que digamos, digamos, desde los manejos de la información de entrada, las características del gas, la información del proyecto, quién diseñó,
sistema, digamos, la selección del sistema, del medidor, regulación, cálculo de tamaños de tuberías, sistema de ventilación, sistema de evacuación, todo eso. Y planos, ¿no? Planos como mínimo un juego de planos, una vista isométrica y una vista en planta, ¿no? ¿Por qué se me borró? ¿Qué me quedó acá esto ahora? Bueno, es importante, la resolución 90-902 habla de que los materiales y equipos que empleen para instalaciones deben cumplir deben estar certificados para uso de gas, ¿no? Deben estar certificados para uso de gas. Entonces, esa certificación obviamente pues se verifica, bueno, aplica para materiales nacionales o importados. Bueno, el reglamento técnico hace referencia a unas normas que son estas que se ven acá, que son las digamos, las que deben cumplirse. Entonces, la 38 y 38 son para las presiones. Aquí en esta norma es donde se dice que la presión, digamos, que maneja la línea de baja presión está entre un rango, la de media presión está entre otro rango, de alta presión que línea de transporte está en otro rango. Esta es la NTC 2505, que es la de instalaciones internas, residencial y comercial. Esta es la que aplica para instalaciones industriales. La 3631, que es la de ventilación, donde de los recintos donde deben ser instalados los gases domésticos, y la 3833, que es la de los ductos de evacuación, con sus respectivas versiones. Entonces, una persona que obviamente quiera, digamos, quiera o diga que, digamos, se va a capacitar en instalaciones de gas, debe aplicar o conocer todas estas normas que están acá. Este reglamento técnico refiere a las normas, ¿no? Las normas de aplicación. Aquí obviamente falta mencionar el RETIE, que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. ¿Por qué eléctrico? Porque obviamente la instalación de gas tiene que cumplir unos requerimientos, unos distanciamientos adecuados a las redes eléctricas, ¿no? Entonces, por eso se habla de que el RETIE también tiene que contemplarse, eso lo menciona la resolución 90-902. Bueno, entonces esas son, alguien ayer preguntaba por la normatividad, ¿no? Pues ahí la estoy mencionando. Igual digamos, este material yo lo voy a enviar digamos, a la arquitectos, se llama creo que la empresa, para que ellos lo distribuyan a las personas que obviamente se inscribieron en esto, ¿no? En esta capacitación. Bueno, ya deteniéndome un poco en la norma técnica colombiana NTC 2505, que la menciona la resolución 90-902, esta es la que tiene en cuenta, pues obviamente, la construcción de la interna, algunos parámetros de diseño, no todos, porque esta norma no le enseña cómo calcular una tubería, un diámetro de una tubería. Eso, mejor dicho, eso es aparte. Las pruebas que se le hacen a una instalación después de estar construida, prueba de hermeticidad, que es la única, digamos, que menciona ahí, pues la prueba hermética, que la instalación es hermética, que es aplicarle una presión a la red interna y dejarla por un tiempo, una presión generalmente de 5 psi, porque no necesitamos más, como mínimo 5 psi, porque esa red interna va a manejar menos de un psi. Esa norma menciona los materiales que se van a utilizar, que pueden utilizarse en una red de gas. Bueno, y habla pues, obviamente de dos líneas, la línea individual, la línea matriz. Esta línea individual es la línea de baja presión, la que es más arriba, ¿recuerden? La línea individual. Y tenemos la línea matriz, que es la de media presión. Una línea de media presión, línea individual, que es esa que está aquí de color amarillo, conoce como línea individual, y media presión es la que conoce como línea matriz. Otra forma de identificar la línea matriz es la tubería que digamos, que conecta el regulador de primera etapa con un centro de medición colectivo, ¿no? O un regulador de segunda etapa. Bueno, los materiales, me dice la norma 2505 que yo puedo utilizar tuberías plásticas, que son las de polietileno,
Dirán ustedes, pero ¿cómo voy a utilizar una tubería de polietileno que es red externa para una interna? Pues es que únicamente, pues dice, esas tuberías únicamente se utilizan enterradas. Entonces, en el caso de que haya un porche, entonces yo no voy a utilizar, yo no voy a enterrar una tubería metálica, ¿no? Entonces, esta tubería obviamente es especialmente diseñada para ser enterrada. Entonces, yo utilizo el polietileno para una transición, digamos, desde el porche, salgo del centro de medición, hago la transición con un elevador, utilizo polietileno, me entierro por toda la longitud del porche, o supongamos que el punto de entrega de gas queda bastante retirada de la fachada de un edificio, entonces me voy con tubería de polietileno enterrado, pero cuando salgo utilizo otro elevador y ahí ya instalo, digamos, la regulación de segunda etapa para distribuir el gas a cada uno de los pisos de un edificio, por decirlo así. Esta norma pues, me menciona la tubería galvanizada, la tubería de acero flexible, la tubería de acero, perdón, de cobre flexible, cobre rígido, tubería de aluminio, que esto no es muy útil, en Colombia no se utiliza, con sus, digamos, sus empalmes de racores, digamos, por unión mecánica. Hay que recordar que la tubería galvanizada usa accesorios roscados tipo NPT, la rosca es cónica, los rígidos utiliza, hay que hacer, digamos, lo que es esto, utiliza racores, entonces hay que hacer, digamos, lo que llaman una conexión Flare, hay que utilizar un abocinador, bueno, proceso, obviamente hay que conocerlo. Y las de cobre rígido, pues accesorios soldados. Cada tubería tiene que cumplir una norma, una normatividad, estar sujeta a una norma, ya sea colombiana, NTS norma técnica colombiana o a normatividad, digamos, extranjera o norteamericana, ¿no? La de cobre únicamente se puede utilizar la tipo K o L. ¿Qué quiere decir K o L o qué significa? Ese es el espesor de la tubería. K es más gruesa, L es menos gruesa, pero yo no puedo decir qué tan gruesa o qué menos gruesa, porque eso va de acuerdo al tamaño. Por lo menos una especificación de media tubería, de media de cobre tipo K, tiene un grosor. Una de 3/4 tipo K tiene otro grosor. Lo mismo, una de media de cobre tipo L tiene otro grosor y así sucesivamente. Dice que la tubería de acero debe ser mínimo cédula 40 o schedule 40. Ese es el grosor de la tubería, pero no es que sea 40 de grosor, no. Lo mismo, una especificación, tubería de media de acero galvanizado, schedule 40. Uno se va a una especificación, una tabla digamos, de medidas, de ubicación de fabricante, ahí aparece cuánto es el espesor. Se habla de que se puede utilizar la norma tubería flexible de acero corrugada. Esa tubería es costosa. Aquí en Colombia no se usa sino para el conector flexible, que es esto, que es el que acopla, conecta los gasodomésticos. Se conoce como flesometálico y sus iniciales en inglés son estas, ¿no? CSST, que esto quiere decir esto, stainless steel, corrugated stainless steel, tubería acero inoxidable corrugada. Aquí está el despiece de un conector flexible. Esta es marca OCA, ellos comercializan partes para, digamos, instalaciones de gas. Esto que se ve aquí de color amarillo es la fresometálica. Esto es un acero inoxidable corrugado, pero ese color amarillo es el recubrimiento, ¿no? Usted lo quita y eso usted ve una tubería, digamos, como con unos rizos, sí, como la misma forma que tiene aquí porque se le ve el color a la superficie, está de color amarillo, ¿no? Ese es el poder, le llama flesometálico y como el nombre lo dice, flexible, ¿no? Bueno, también se utiliza tubería multicapas, que es la P&P, esta que tenemos acá. Bueno, esta es la conexión abocinada para lo que les decía, para la tubería de cobre flexible. Y la tubería P&P por termofusión, ¿no se ven? Para, digamos, las multicapas es unión mecánica. Para la P&P por termofusión ya es unión por calor. Tiene que utilizar una plancha. Entonces, aquí está, digamos, este es, digamos, una vista, un ejemplo, un esquema de cómo sería la unión por termofusión, ¿no? Él queda así, ¿no? Es un corte, un codo unido a una tubería, se le hace un corte, y observen que él es todo unido por calor, un accesorio unido por calor, por temperatura. También se puede doblar con un accesorio
hay que cortarla. Estos son válvulas que vienen ya, digamos, para unir directamente por calor. Esta es la plancha para la termofusión, una plancha pues muy similar utilizada por la termofusión para tuberías de polietileno. Pues tiene un proceso, por aquí va la tubería macho, aquí va el accesorio, bueno, y lleva unos bujes testigos que son los de color negro, que es este color que se ve acá. Esa tubería hay que expandirla, ensancharla antes de hacer el proceso, se hace por este expandidor. Eso es para, digamos, para hacer este proceso de unión, ¿no? Para la PALP normal, de unión mecánica, creo que alguien me preguntaba ayer también, bueno, aquí vemos dos colores, este es color amarillo, perdón, color blanco, el fabricante acá, la fábrica, estos dos colores, color amarillo, y hay una que, estas no tienen resistencia, digamos, protección UV, la radiación, radios ultravioleta. Hay una que están fabricando de color negro que sí tiene protección UV. Es decir, esta tubería no se puede utilizar a la intemperie sin protección, sin una camisa, ¿no? Debe tener una camisa si va a ser instalada al exterior. Pero la que viene de color negro sí tiene protección UV. Entonces, ¿cuál es el proceso para, digamos, acoplar los accesorios a esta tubería? Pues primero se corta, pues después, bueno, la configuración, eso tiene un resorte para doblarlo, un resorte que puede ser interno o externo. Después, digamos, se coloca, se desarma el racor, se introduce primero una tuerca, el racor se compone de una tuerca, un anillo de compresión que es este, y la parte terminal, que es esta que está acá. Entonces usted primero, obviamente, corta, después de que corta, tiene que emparejar ese corte, ¿no? Con un abocinador que se ve acá. Bueno, este es para emboquillar, ojo, este emboquillado pues hay que hacerlo después de que se va a acoplar el elemento final del racor, ¿no? Pero cuando se corta hay digamos un elemento que es parecido a este, que lo que hace es rectificar el corte por si quedó torcido, digamos que no quedó uniforme, parejo. Entonces, digamos, se introduce, ¿qué hay que hacer? Se introduce la tuerca, se le introduce un anillo, observen, el anillo es partido, después se hace el abocinado, que es en un ensanchamiento, con este, digamos, mango que se gira de 360 grados, después se introduce la otra parte del racor a presión, luego se acerca esta tuerca a este elemento y se ajusta, se deja fijo este y se ajusta la tuerca, y ahí ya estamos listos. Un sistema muy rápido, obviamente comparado con este que es el termofusiona, PHP por termofusión, pues obviamente es más rápido y menos costoso, ¿no? Porque esta herramienta, pues esto cuesta, la plancha cuesta, pero este es más seguro, ¿no? Porque esto es termofundido, mientras esto es unión mecánica. De que lo mecánico siempre con el paso del tiempo se puede desajustar. Estas son las herramientas, pues para el caso de PALP por conexión mecánica, aquí tenemos el doblatubo externo. Esto es muy fácil, usted lo mete, usted mismo lo introduce por fuera, como el nombre lo dice, y usted le va dando la forma que necesite. Y el doblatubo interno, la tijera, este es digamos, el rebordeador, digamos, un tipo de rebordeador manual, y este es otro. Este empareja, este no corrige, no le quita la rebaba, ¿no? Este únicamente expande. Este expande, lo mismo también, este expande, pero no quita la rebaba, ¿no? Hay uno que viene, este trae con un filo acá, que este usted lo gira al lado y lado y sí quita la rebaba para corregir un corte, la imperfección de un corte. Bueno, aquí tenemos las especificaciones de la tubería PALP. Aquí, digamos, Estucol fabrica estos tamaños, referencias 12, 16, 14, 18, 16, 20, 20, 25, 26, 32. Los dos primeros dígitos quieren decir el diámetro interno, los dos últimos dígitos, el diámetro externo. Esto tiene una equivalencia en tamaño nominal de tubería de acero. Entonces, la 12, 16 equivale a media pulgada, la 14, 18 equivale a 5 octavos, la 16, 20 equivale a 3 cuartos, la 20-25 equivale a 1 pulgada y la 26-32 equivale a 1 cuarto. ¿Cuándo utilizar estos tamaños? Pues eso va de acuerdo al cálculo, ¿no? Al cálculo que yo requiera o realice para, digamos, cuando necesite que la tubería me maneje una determinada cantidad de gas.
y obviamente que la presión se me caiga muy baja, el margen de caída de presión sea el admisible. Hay que recordar que una tubería bien dimensionada me permite a mí manejar el caudal de gas que necesito con la caída de presión mínima. Bueno, esto viene en rollos, presentación en rollos de 200 metros, la más pequeña esta viene de 100 metros y la más grande viene de 50 metros. Para cada uno de estos tamaños pues vienen racores, los racores digamos que van de acuerdo al tamaño. Estas tuberías están fabricadas de acuerdo a la norma australiana 4176 o a la que tiene un equivalente de norma ISO, bueno, ISO 9000, avalada pues obviamente que avaló la norma australiana, ¿no? Estos son los accesorios más comunes para P al P, y aquí hay para también para cobre, digamos, esto flexible. Entonces, esto es P al P, o sea, ven, macho P al P por NPT. Obviamente aquí falta pues el tamaño, ¿no? Es decir, 1216. 1216 P al P por NPT, que sería el tamaño de la rosca esta. Un racor hembra P al P, un codo P al P, por P al P, un codo P al P por una unión por hembra NPT, una T para hacer una derivación de P al P, una T pero con derivación a NPT. Esto ya es para una derivación en tubería de cobre flexible. Esto ya es P al P, P al P, por aquí iría P al P, y aquí yo conectaría un conector flexible para un gasodoméstico. Este es el conector utilizado para un medidor, el M26, sería un medidor, y aquí yo me acoplo la tubería P al P. Esas son uniones de reducciones de P al P. Es una unión normal de P al P, es un racor macho reducido. Esto ya, bueno, esto ya es un cheque, esto ya es esto ya son para estar calentadores que requieren un cheque en la línea de agua. Este racor es para cobre flexible, un racor, digamos, aquí va la cobre flexible y aquí está la conexión NPT. Válvulas de mango amarillo para gas. Esta es de P al P por P al P. Y esta es, bueno, hembra, manija larga. Esta hembra, bueno, esto, vamos a ver acá, la misma. Esto ya es para cobre flexible, flare. Esto es para NPT, bueno, bronce, sí, válvula de mariposa. A recordar que el mango amarillo es para GAN. Esto es también, esto, flare para PLP. Esta de color azul ya es para agua, en el caso de para instalar la línea de agua caliente para los calentadores. Bueno, todas las tuberías que se usan en gas pueden estar embebidas, enterradas o visibles a la vista. Embebidas es por pared, enterrada por piso, visible pues, como el nombre lo dice que no deben pasar por dormitorios, baños, conductos de aire, chimenea, pozos de ascensores, sótanos y ventilación. Dice que cuando vaya a pasar, donde necesariamente deba pasar por un dormitorio o baño, ven que la norma es excluyente, dice que se puede hacer, pero siempre y cuando la tubería sea tramo continuo. El problema es que tenga una unión, ¿no? Y pues dice que únicamente yo puedo cerrar artefactos tipo C en dormitorios y baños. Estos son los calentadores que llaman de cámara Steinka, ¿no? Dice que las tuberías no pueden quedar embebidas en las paredes del pozo de un ascensor. Bueno, todas estas especificaciones, esta norma, bueno, NTC 2505, el que quiere, esa digamos es como el documento de referencia para el que está, para el instalador, ¿no? Ahí están todas las condiciones, profundidades de tuberías internas. Dice que por lo menos este es el caso de una tubería embebida o enterrada al interior. Dice que 2 centímetros de la superficie hasta el lomo de la tubería. Habla del recubrimiento de mortero, que debe ser 1,3 para el resane. Esto ya es cuando yo voy a enterrar una tubería de polietileno en el porche. Ahí están las profundidades, el ancho, cómo va la preparación del terreno, cuánto, bueno. Estos son tuberías ya a la vista que deben tener una protección. Todo eso está en la NTC 2505. Hay un documento muy importante que está en la página de Banti. Pronto ustedes han oído mencionar Banti.
Panti es la empresa, obviamente, que comercializa y distribuye el gas natural en Bogotá. Ahí hay una biblioteca, hay un archivo documental, hay uno que se llama Arquitectura e Ingeniería del gas natural. Están todos, son puros detalles constructivos, ¿no? Todos en planos. Yo sugiero ese documento. Al final de, digamos, de esta presentación está el vínculo directo a esa presentación. Están todos, digamos, vuelvo y repito, en planos de todos los componentes de una instalación de gas, partiendo desde reguladores individuales o digamos, ya sea reguladores en una etapa o varias etapas, centros de medición individuales, centros de medidores colectivos, redes internas, ventilación, evacuación, todo está ahí en plano, ¿no? Bueno, esto es una parte muy importante de la 2505 que me habla de los distanciamientos de la red de gas a líneas de otros servicios, agua caliente, eléctrica, conducción de vapor y chimeneas, aunque pues la eléctrica también esto lo mencionan en el código, en el RETIEN, que es el Reglamento Eléctrico Colombiano. Dice que hay tuberías que no se pueden instalar o digamos en un sótano 2, o que es decir, un sótano que esté por debajo de un primer sótano. Bueno, si se van a instalar deben tener un área de ventilación, pero esta área de ventilación no la menciona la NC 7661-2505. Qué pena, ahí me salí. Bueno, regulación y medición. Como les dije, todos los reguladores se seleccionan de acuerdo a la presión que vaya a manejar la tubería. Baja presión, la presión, la tubería que va hacia los gases domésticos, media presión que es la tubería que va entre primera y segunda etapa, y alta presión que esto ya es para gasoductos, ¿no? Redes, digamos, líneas de transmisión. Aquí, bueno, lo que le había mostrado a los reguladores, yo para seleccionar un regulador, ¿qué necesito? Obviamente, pues el sistema de regulación, si va a ser etapa única, 2 etapas, 3 etapas, la presión de entrada, la presión de salida, el caudal, el manejo de gas, las conexiones, tanto de entrada como salida, los sistemas de seguridad, los que tienen sistemas de seguridad si tienen rearme automático o manual, ¿no? Aquí, bueno, ¿cuál es una función del regulador? Reducir la presión dinámica. Como no me lo dice, esta es la presión ya de consumo, porque hay una presión estática que es la que uno mide con el gasodoméstico con válvulas totalmente cerradas, y obviamente pues tiene un mecanismo de protección, ¿no? Hay que tener en cuenta que los gasodomésticos tienen una válvula que no pueden soportar, o digamos, tienen un límite de presión de hasta, digamos, de alguna hasta un PSI. Entonces, si usted va a pasar una presión, va a hacer una prueba de hermeticidad, tiene que hacerle hasta la válvula del gasodoméstico, ¿no? No incluir la estufa, la conexión de la estufa, porque se daña estas válvulas, ¿no? ¿Cómo se prueba la hermeticidad, digamos, de la conexión o, digamos, del gas en un gasodoméstico con agua jabonosa, ¿no? Para que no dañe la presión, obviamente, no dañe estas válvulas, ¿no? Bueno, eso ya pues la regulación que les mencionaba, primera etapa, 2 etapas, etapa única, eso va de acuerdo. Esto es un ejemplo de un sistema digamos, de regulación que utiliza un múltiple de medidores para el caso de digamos, de un edificio, una regulación tipo. Ustedes ven, este regulador de primera etapa. Hay un regulador de segunda etapa que está situado más adelante, que tiene acceso a un centro de medición colectivo, y cada medidor pues, se va a derivar a las instalaciones individuales que tiene, digamos, en este caso una estufa y un calentador. Cuando se manejan grandes distancias y equipos de gran consumo, pues se recomienda siempre regular en 2 o más etapas, ¿no? Porque está la regulación en etapa única, que es la común, la normal. Primera y segunda etapa, que es ¿cuál es la diferencia de la regulación de primera y segunda etapa y primera y tercera etapa? Que la segunda etapa utiliza un regulador al exterior y la tercera etapa es el regulador que se va al interior. ¿Y cuál es la más completa? Cuando utilizo primera, segunda y tercera, que sería este regulador primera, uno de segunda antes del centro de los medidores, y voy a suponer que aquí al pie de los equipos va a ir el regulador de tercera etapa. Esa es la más completa y la que me asegura que la presión
digamos, de utilización de los, o de operación de los gasodomésticos llegue, pues, mejor dicho, ahí intacta a los gasodomésticos. Esto es otro ejemplo, bueno, este ya es con uso interno, reguladores de uso interno, ejemplos, centros de medición. Este es otro sistema ya para equipos, obviamente, de consumo comercial, hornos, freidoras, esto ya es. Estos modelos son, digamos, son reales, ¿no? Es decir, estas aplicaciones son reales, que se pueden utilizar, ¿no? Ve que cada regulador menciona la presión de salida, el caudal de gas que maneja. Obviamente ese caudal de gas no debe sobrepasar, o digamos, debe estar acorde, debe estar por encima a la demanda de gas de este gasodoméstico, ¿no? Bueno, estos ya son ejemplos de, en este caso, bueno, un sistema de regulación cuando es un tanque de primera y uno interno, uso interno, este era el regulador de uso externo, uso interno. Este es un regulador de primera etapa libra por libra para GLP únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo manipular la presión con esta perilla, de 0 a 30 PSI. Entonces, ven, estos son de uso interno, limitador de venteo, uno para el calentador, otro para la estufa. Esto es lo que llamamos múltiple de cilindros, ¿no? Múltiple de cilindros. Cuando yo, digamos, no puedo usar un tanque estacionario, como en este caso, porque es que el uso de este tanque, la instalación de este tanque requiere unos, digamos, unas condiciones. Eso está en una resolución, un reglamento técnico para, digamos, recipientes que almacenan GLP. Entonces, hay un distanciamiento acá que va de acuerdo a la capacidad del tanque. Cuando el tanque es pequeño, el más pequeño, que es de 120 galones, dice que no requiere, digamos que es de 1 metro, como, digamos, como mínimo. Los demás capacidad requieren más distancia, ¿no? Pero cuando ya no se puede, digamos, cumplir por requerimientos constructivos, se pueden utilizar cilindros. Entonces, estos cilindros es lo que llamamos una batería de cilindros que están acoplados a un manifold. Entonces, todo el gas que vaporiza estos cilindros van a llegar a un punto común y aquí voy a aumentar la vaporización, digamos, de la capacidad de vaporización de los cilindros como si utilizara un tanque. Igual esto hay que calcularlo, ¿no? La cantidad de cilindros que me equivalgan a un tanque, digamos, que este es de 250 galones. Yo calculo la vaporización de este tanque, la vaporización es la cantidad de GLP que yo necesito, digamos, necesito para suplirle a los gasodomésticos. Y entonces debo hacer lo mismo con los cilindros. Cada cilindro vaporiza una determinada cantidad de gas que depende del, digamos, del tipo de GLP y de la temperatura exterior, bueno, de la proporción del GLP. Entonces hay tablas para eso. Esto ya es, pues, el caso de una instalación que utiliza un regulador, digamos, digamos, que él ya detecta que no hay presión de gas en uno, pues él automáticamente le abre el paso al otro para, digamos, no interrumpir digamos, el suministro de gas. Esta es la instalación más común, la que viene ya un regulador directamente con su, digamos, su conector flexible y su acople directamente a la válvula del cilindro. Los medidores de diafragma. Esto es una ficha técnica de un medidor de diafragma G1.6. Aquí está el flujo máximo que me maneja, pero en aire, flujo mínimo 0.016, que esto me determina la rangueabilidad del medidor, es decir, el rango que él registra en ese caso de aire. Estas son las capacidades de los medidores mínimo y máximo de los diferentes medidores tipo G, clasificación G. Hay una norma para, digamos, para medidores de diafragma tipo G, que es la 2728. Ahora, ¿cómo se selecciona un medidor? Pues en base a la ley de los gases ideales. Esto debe ir en la memoria de cálculo. Pues, ¿qué necesita uno? Pues uno necesita el volumen real, digamos, de estándar de medición. Perdón, el volumen real de medición, porque uno determina el volumen estándar digamos, por requerimiento de gas de los gasodomésticos. Presión estándar la conoce, temperatura estándar la conoce. O sea, que aquí hablan de una presión estándar y temperatura estándar. Como les dije, el caudal de gas varía con la presión y temperatura del sitio. Entonces, para evitar ese problema,
el volumen estándar de un gas, pues se lleva a unas condiciones estándar ya fijadas por la Asociación de Gas Americano, que eso es una presión, aquí está, que son 14.69 PSI y 60 grados Fahrenheit. Y cuando yo vaya a determinar el volumen de medición real, para seleccionar el medidor, pues esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, la presión de medición la conozco y la temperatura de medición la conozco. Aquí está, digamos, el registro de la información. Se espera el volumen de medición. Con el volumen de medición que hago, me voy acá a esta tabla. Como esto está en aire, esta es la, digamos, estas son las especificaciones que yo debo pasar ese consumo de aire. Bueno, aquí lo calculé en gas, ¿no? Esto está en gas. Este volumen de medición me da en gas. Yo lo paso a un volumen de medición, digamos, una capacidad en aire, porque esta tabla, digamos, el caudal de estos medidores IPUG está en aire. Ahí aplico una formulita y pues obviamente yo les dije ayer que para el caso del G1.6 se me aumentará 3.1 en gas natural, 2.5, G1.6, 2.5 metros cúbicos hora de gas de aire, y para gas natural ese mismo me va a realizar 3.1, y para GLP sí se me baja. Y aquí al final registro obviamente el medidor elegido de acuerdo a una presión máxima de operación que pues obviamente maneja el medidor. Los medidores también tienen una máxima presión de operación, por aquí está, miren, que esto es importante para yo utilizar un medidor como, digamos, como en un múltiple de medidores, ¿no? Con un banco de, digamos, de medidores. Bueno, los cálculos, yo dije una memoria de cálculo que hay que hacer, la hace el diseñador. Este es el cuadro de distancias de P al P con el cual usted pues, puede calcular el tamaño de una tubería de P al P. Manejando una información, la potencia, el caudal y una pérdida, y él me dice qué distancia puede utilizar máximo de una tubería para el P. En este caso sería la 1216, ¿no? Esta es la 1216. Pues hay una fórmula, como les decía, esto es un isométrico, yo debo tener el isométrico, una instalación de gas con sus salidas, determinar unos caudales, aplicar un factor de simultaneidad en el caso de que sea una misma línea, vaya a alimentar varios equipos. Esto es una fórmula, esta es la fórmula, digamos, de Renoir, perdón, la de Müller para media presión. Usted lo que calcula aquí es la presión 2. Usted tiene que despejar aquí es la presión 2. Todo lo que asume un diámetro por tanteo, despeja la presión 2 y esa presión 2 la verifica o la compara con una caída de presión, y si no sobrepasa quiere decir que ese diámetro que yo escogí sirve o no sirve. Digamos, yo como les digo, hay que, bueno, para saber bien de cálculos, o digamos, hay que hacer, como les digo, una capacitación únicamente destinada a eso, ¿no? Eso es mínimo 40 horas dedicadas en el SENA, los cursos son de 40 horas para una capacitación de cálculo de instalación ¿qué? Cálculo de tamaños de tuberías. Hay que determinar la velocidad del gas en la tubería, en el diámetro que yo seleccioné o que escogí. Esa velocidad no puede sobrepasar los 20 metros por segundo, porque si sobrepasa los 20 metros por segundo, la tubería el gas va a generar ruido y va a generar una vibración. Esto es otro ejemplo, un isométrico. Bueno, esto ya lo de ventilación, como les decía, todo equipo todo recinto donde instale un gasométrico debe estar debidamente ventilado, porque se requiere que haya un aire, digamos, de combustión. Hay 3 requerimientos de aire: aire de combustión, que es el que utiliza para quemarse el gas, y el aire de renovación, que es el que va, como nombre lo dice, va reemplazando el aire que se va utilizando para la quema del gas, y el aire de dilución, que es el que lleva concentraciones seguras cualquier residuo de pronto de monóxido de carbono que pueda quedar en el ambiente. Recuerden que el monóxido de carbono es un gas que mata, ¿no? Monóxido de carbono, ¿por qué se genera? Por los equipos mal calibrados, en las cocinas de pronto, digamos, que no estén bien colocadas a punto, el paso de aire sea muy deficiente, se traduce en una llama que es de color amarillo. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos de la llama.
en ciudades altas es recomendable tener un medidor sensor de monóxido de carbono, que eso lo venden en Home Center, porque en las ciudades altas la concentración de oxígeno es muy deficiente, ¿no? Entonces, eso incide en que se realice una buena combustión. La norma de ventilación me dice que mínimo yo debo tener 3.4 metros cúbicos de aire por cada kilovatio de potencia nominal de los artefactos. Obviamente eso hay que hacer un cálculo para verificar si un espacio requiere o no ventilación. Si requiere o no ventilación hay que aplicar los métodos de la 3631. Este es un método que dice que se hacen 2 aberturas, que es cuando comunico directamente al exterior. Hay una fórmula para calcular esos tamaños de esa abertura. La norma me dice que debe estar la inferior a 30 centímetros, la superior a máximo 1,80. Por la inferior se renueva el aire, por la superior sale el aire viciado. Ese es otro método de ventilación que es por conductos horizontales que atraviesan un recinto. Bueno, esto ya es un conducto de ventilación por ductos vertical. Todo esto está en la norma 3631. Esto es otro curso completo, como les dije. Hay métodos de ventilación como para monoespacios, cuando se utiliza un vacío interno en una edificación. Esto es lo que llamamos un vacío interno. Por último, tenemos ya lo que es los sistemas de evacuación para los equipos que lo requieren, ¿no? ¿Qué es esto? Yo debo colocar ductos de evacuación para los equipos que lo requieren, que son los equipos tipo B y tipo C. ¿Cuál es lo? Esto es un, digamos, es un ducto de evacuación para un calentador. Esto es un sistema colectivo de evacuación de varios equipos en un edificio. Esto es un ejemplo, digamos, de un sistema de evacuación, un calentador que lo requiere. Para saber si esto es un ejemplo de ductos de evacuación, con unos sombreretes que evitan, especiales que se utilizan ya sea para, si el ducto es circular, si es rectangular, bueno. Los gasodomésticos llevan la llama de color azul. Esto es digamos, la reacción de combustión o combustible a comburente. Y obviamente va a producir luz y calor y otros componentes. Lo de los gasodomésticos que le decía, ¿cómo se clasifican los gasodomésticos? Esta información nos está en el reglamento técnico 680. Circuito abierto, que son tipo A y tipo B. Circuito abierto, ¿qué quiere decir? Que toman el aire del recinto donde están instalados para la combustión. Los hay tipo A, que el ejemplo más común es la cocina, no requiere un ducto de evacuación. Tipo B, sí requiere ducto de evacuación. Estos son los calentadores, que lo hay de tiro natural, T1, y tiro forzado. Tiro natural quiere decir que no tiene un ventilador el calentador, un medio mecánico para procesar los productos de la combustión. Este sí lo tiene. Y están los tipo C, que son los más seguros, pero los más costosos. Yo puedo instalar un calentador de estos en un baño, en un dormitorio, que nunca me va, es decir, no hay peligro que le paguen a la persona, porque estos toman el aire para la combustión del exterior. Los hay, eso le llaman, son de cámara estanca, son más costosos. Los hay C1, C2 y C3. Esto, diferenciación en qué va, en que él tiene un ducto para la entrada, digamos, para tomar el aire y otro para evacuar los productos de la combustión, que nunca van a estar en contacto con el interior, ¿no? Estos tipo B no se pueden instalar en dormitorios ni baños, por norma, ¿no? Esto aquí tenemos ejemplos de equipos ya fabricante OCA. Estos son de acumulación, calentadores tipo A. Son los únicos que no, digamos, que no requieren conectarse a un ducto. Pero hay que tener mucho cuidado con esto en ciudades a más de 2.000 metros de altura. Estos son ya tipo B, tiro natural. Estos son los de tiro forzado que vienen con su ducto. Y este es un tipo C. Observen, este ducto del medio, por él toma, digamos, toma el aire, y por estos espacios bota los productos de la combustión, son más costosos. Esto, bueno, ya son cortes de un calentador de paso. Son ejemplos de gasodoméstico de paso, y esto es de acumulación. Sistema de instalación, un ejemplo, una instalación de un calentador digamos, de paso, que está en la norma NT 3343, que están el cheque, la válvula de agua, la entrada de agua, la salida de agua caliente, la red de gas, cómo se instala, digamos, los componentes para instalar un tanque de acumulación. Y bueno, hay unas recomendaciones para los equipos, para instalar los gasodomésticos. Lo del monóxido de carbono, por último, tener muy en cuenta que es un gas que sí mata, ¿no?
El problema es que él no huele, es insípido, no tiene color, es más denso que el aire, se produce por la combustión incompleta, un gasodoméstico, un quemador de una estufa mal ajustado. ¿Cuándo sucede eso? Si yo voy a pasar de gas, no tengo un calentador, una estufa que está a gas natural, le voy a pasar para GLP o viceversa, debo tener mucho cuidado. Con los calentadores, pues obviamente el calentador siempre va a generar monóxido de carbono, pero es importante los ductos de evacuación, ¿no? ¿Qué hace el monóxido de carbono? Él se mezcla con la sangre, es muy compatible con la sangre. La compatibilidad es 240 veces mayor que la del oxígeno, entonces se produce un compuesto una sustancia que conoce como hemoglobina, que es lo que impide que el oxígeno, la sangre transporte oxígeno, entonces la persona pues muere. Bueno, estas son las fuentes de donde extraje el material que les acabé de mostrar, Banti, Industria Junca, Roca, Estrucol, Casi del Oriente. Aquí está la cibergrafía, les recomiendo. Aquí está lo que es la biblioteca de detalles constructivos de Junca. Unos videos, estos son canales, el de Junca, el de Comunidad de Gas, un instituto de ciencia, que hay unos videos muy interesantes. Estos son canales todo relacionado con gas. Bueno, señores, ese fue mi temática. Aquí están mis datos. No sé, bueno, si hay alguna pregunta para resolverles en estos últimos 5 minutos. Vamos a mirar el chat a ver. Bueno, lo de la información yo la voy a enviar al centro, al instituto de arquitectura, y ellos pues se encargarán de remitirla a los que llenaron, digamos, a los que registraron, ¿no? Creo que ese es el conducto, ¿no, Karen? ¿Sí es así? Si es posible que se lo envíen a mi compañera, que se llevan más con mi compañera Ingrid, y ya nosotros se lo subimos a la página y que ellos, si quieren, entren a la página de Academia Constructora y lo descarguen. Bueno, Entonces, yo tengo el contacto, no sé, yo tengo, es un correo que me envió Lorena, se lo envío a ujú, Lorena, entonces, ¿sí? sí, envíaselo a Lorena y Lorena ya nos lo remite a nosotros. Bueno, al principio yo coloqué el número, los datos míos en la presentación está, igual pues mi celular es 300-254-1830, ese es mi celular, y el correo lo vuelvo y lo comparto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé, no he mirado teníamente el chat, y ahí está mi correo. Dice acá, bueno, voy a mirar, máquina para reparar tubería, también es de termofusión, los terminales son iguales para gas natural vehicular y gas, pero voy a irme por turnos acá, me dice ver acá qué hay. Ahora aquí ya me habían colocado un mensaje que me había pasado de tiempo, qué pena. Bueno, dice que al no cumplirse con los requisitos mínimos de ventilación se debe adecuar el forzado entrada o salida de aire. No, la norma 30, hay que verificar la ventilación aplicando el criterio de recinto confinado o no confinado con los 3.4 metros cúbicos por cada potencia nominal conjunta. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica, se suma todas las potencias de los equipos, se multiplican por 3.4, eso me va a dar un valor, y ese valor pues no debe sobrepasar el volumen total digamos, del recinto, descontando obviamente un porcentaje por la ocupación de los equipos. Si él está confinado, hay que ventilar o ventilar. Claro está que si ese recinto comunica a un espacio contiguo con un área permanente de 2 metros cuadrados, yo puedo sumar los dos volúmenes y ahí puedo desconfinarlo. Pero el problema es que no se comunica, pero yo siempre debo ventilar, y ventilar por algunos de los métodos que me menciona la NTC 3631. Bueno, aquí dice máquina para reparar tubería, también es de termofusión. Reparar, pero ¿qué tubería? Bueno, no, lo que pasa es que si usted se le llega digamos, por accidentes en red de distribución externa, pues usted busca también la reparación de la tubería polietileno, por ya sea por accesorios de electrofusión o termofusión, pero también es termofusión, ¿no? Y los terminales son iguales para gas natural vehicular y gas natural terminales, pero ¿en qué sentido? Y en los aparatos, sesión de vía, distanciamiento de redes ventiladas y aéreas, ¿produce el gas vehicular o exponerse al gas? No, no.
Bueno, esto ya es gas natural vehicular, ¿no? La capacitación pues, no estuvo enfocado a eso, pero la verdad no, no que yo sepa, no son cancerígenos. Las vías de distanciamientos de las tuberías enterradas para los terminales y para la tubería de gas natural vehicular, eso está en una norma, ¿no? En ese momento no recuerdo. Bueno, ¿qué más acá? No hay más preguntas acá, bueno. Bueno, creo que no hay más, Karen. Entonces, sí, podemos terminar ya, Karen. Listo, dale. En todo caso, fue un placer haber estado con ustedes y que les haya servido lo poco conocimiento que les pudo transmitir. Hubiera deseado, pues, tener más tiempo, pero esto es así. El tiempo no ayuda mucho. Sí, no, sí, ya entiendo. Cuando si hay requerimientos de